Guillermo, nos había quedado pendiente en el bloque anterior el tema de que, bueno, a través del alcohol, por ejemplo, se animan, se permiten, a través del alcohol hay muchos mitos. Sí, y por ahí una de las consecuencias más importantes y funestas es como ser los embarazos no deseados. El 80%, 85% de las chicas, de las jóvenes que quedan embarazadas con parejas inestables o con parejas del momento, tiene que ver porque han entrado en ese momento en un estado de desinhibición por el alcohol. Y entonces, llegado ese momento, aunque el joven o los jóvenes tengan la idea de la prevención, como ser la prevención tan importante para el SIDA o para no quedar embarazada, en ese momento se desinhibe. Entonces la cabeza no puede pensar. El cerebro inteligente, que es la corteza cerebral, es donde están las normas, donde están las cuestiones que hemos aprendido, que hay que hacer, que hay que cuidarnos. El alcohol desinhibe todo eso. Y entonces después tenemos la consecuencia de embarazos no deseados, que tiene que ver, digamos, también con los mitos del alcohol. Hay un mito del alcohol que dice que, bueno, con el alcohol se puede tener una sexualidad más activa, más potente. Totalmente falso. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces deprime. Y entonces, ¿qué pasa? El joven o muchos jóvenes hoy en día toman alcohol y tienen que tomar Viagra. ¿Y cómo un joven va a tomar Viagra si no lo necesita? Y por ahí lo necesita porque el efecto del alcohol hace que no tenga toda la vigorosidad que necesita. Otra cuestión con el alcohol es que el alcohol te pone en un estado de inquietud, de alegría. Eso tranquilamente uno puede llegar a ese estado con el vínculo con los amigos, con el vínculo en el grupo, con la música. Lamentablemente hay ciertas músicas, como ser la marcha, que lleva a que sean también paralelamente un consumo de sustancias tóxicas. En el caso de las grandes fiestas, de los grandes discos, que el consumo de estimulantes, como el éxtasis, que es un riesgo que Guillermo, está latente. Evidentemente que todos los que hemos tenido o tienen hijos adolescentes, por ahí se nos cruzan ideas de cómo poder ayudarlos a que se sepan administrar, que sepan decir no. Hay un término que ustedes utilizan que tiene que ver con la resiliencia. ¿Por qué nos explicamos un poquito de qué se trata? Bueno, lo que nosotros pensamos y tratamos de transmitirlo y fortalecerlo es de que todas las personas tienen la capacidad, todas las personas tenemos la capacidad de afrontar adversidades, de afrontar crisis, de afrontar situaciones difíciles. Entonces, así como para el chico en una situación difícil, si un amigo le dice, mirá, si no tomás, no perteneces al grupo, para un padre también hay situaciones difíciles cuando encuentra de que a las 8 o 9 de la mañana llega su hijo y que no puede caminar. Entonces, lo que nosotros pensamos y lo que vemos en la práctica es que los padres tienen la capacidad de afrontar esas situaciones y de esas situaciones salir enriquecido para un próximo conflicto. Entonces, la resiliencia es eso, es esa capacidad y que tenemos la posibilidad de fortalecer, en el caso de que haya chicos por su personalidad o porque no han tenido un vínculo afectivo desde chico, fuerte, confiable, podemos trabajar para fortalecer la capacidad, para fortalecer su autoestima, para fortalecer la evaluación de riesgos. Para eso tenemos que también enseñarle, tenemos que formarlo, informarlo y formarlo. Porque no solamente es saber
qué es lo que provoca daño en el cerebro, daño en el cuerpo, daño en la familia, sino también qué pasa cuando uno está en ciertas situaciones donde no puede estar lúcido. El ejemplo más claro es el del SIDA. Hay un 90-95% de jóvenes de 17, 18 años que saben cuál es el problema del SIDA, que saben cómo cuidarse, cómo tienen que cuidarse. ¿Y qué pasa? Solamente el 20-25% de estos chicos en situaciones de riesgo se cuidan con un preservativo. Guillermo, hay quienes dicen que hay un problema de valores, que los valores se han perdido. Yo te escuché a vos en un congreso hace poquito que en realidad no es que están perdidos, sino extraviados. Pero me gustaría que esto lo dejemos para el tercer bloque. Guillermo, decíamos entonces que los valores no están perdidos, sino a veces extraviados. Bueno, esto era palabras de un gran educador, un gran pedagogo, que durante muchos años hacíamos unas especies de gira en la provincia de Buenos Aires, en encuentros multitudinarios de 1000, 2000 padres o jóvenes. Jaime Barilco, él planteaba, los valores, no es que se han perdido los valores, se han extraviado. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo puede ayudar el padre a su hijo? ¿Cómo puede ayudar el docente? ¿Cómo podemos ayudar los medios de comunicación a que esos valores vuelvan a fortalecerse? Como ser, hay un valor fundamental en el adolescente que tiene que ver con el valor de la libertad. Es tal vez donde tenemos que apuntar cuando hablamos de los riesgos de las adicciones, porque adicción quiere decir falta de libertad, quiere decir estar preso, no tener libertad para poder decidir. Y entonces tenemos que trabajar con ese valor en los chicos, tenemos que trabajar con el valor de responsabilidad en los padres y los chicos, con el valor de independencia, de autonomía. Todo chico quiere, a medida que crece, ser autónomo, ser independiente, pero eso, saber que está relacionado a mayor autonomía, mayor responsabilidad. Hace poco pudimos participar en una experiencia realmente que trascendió lo nacional, porque fue un tercer seminario de prevención de adicciones de universidades argentinas, pero también el primero internacional, organizado por la Universidad de El Salvador, y fue muy enriquecedor escuchar a distintos grupos de padres con experiencias concretas, por ahí dejando a un lado la teoría y explicar en la práctica lo que hacían. Sí, yo te agradezco muy especialmente tu presencia con toda la experiencia del programa y toda la proyección a través del programa que tienen en la prevención, porque realmente estuvimos en presencia de testimonios sobrecogedores, testimonios realmente de gente, de padres que han perdido a sus hijos en accidentes, en situaciones que todos conocemos, como cuando se quema una disco. Por primera vez. Cromañón. Y realmente vemos la fortaleza, lo que decimos, la capacidad de sobrellevar adversidades, la fortaleza de estos padres que a lo mejor han perdido a su hijo y no quiere que le pase a nuestros hijos o a los hijos de sus amigos. Y entonces realmente fue muy bueno porque participaron gente también de Colombia y gente de acá, de toda la República, y el mensaje que es y que nos dan es: los padres tenemos que estar en pie, tenemos que estar atentos, tenemos que estar en la lucha, no podemos delegar en otros la responsabilidad de que nuestros hijos crezcan sanamente y crezcan libremente.